En el bullicioso corazón de Sevilla, bajo el sol ardiente de un verano que parecía derretir las piedras de la Plaza Nueva, Lucía irrumpió en la cafetería El Azahar como un huracán contenido. Sus botas resonaban contra el suelo de mosaico y sus ojos verdes, afilados como cuchillos, buscaban algo o a alguien. Nadie podría haber adivinado que esa mujer de 30 años, con su chaqueta de cuero gastada y una sonrisa que escondía 1000 secretos, era la dueña de la cadena de cafeterías más prestigiosa de España. La cafetería estaba llena, con el murmullo de conversaciones mezclado con el aroma de café recién molido y el tintineo de las tazas. Lucía se abrió paso entre las mesas, ignorando las miradas curiosas. Su corazón latía con fuerza, no por el calor, sino por la promesa que había hecho esa mañana, encontrar a Elena, la mujer que había cambiado su vida en un instante. Elena, de 28 años con su cabello negro azabache y una risa que parecía desafiar al mundo, estaba sentada en una mesa apartada, con un libro abierto y una taza de café humeante. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo se detuvo. Pero el destino, cruel y caprichoso, tenía otros planes. Carmen, la encargada de El Azahar, una mujer de 35 años con el rostro endurecido por años de trabajo y decepciones, observaba desde el mostrador. Sus labios se fruncieron al ver a Lucía tomar la mano de Elena con una ternura que no encajaba con su idea de decencia. En Sevilla, la ciudad de la tradición y la pasión, no todos estaban listos para aceptar un amor como el de ellas. «Carmen, ¿puedes traernos otro café?», pidió Elena, con una sonrisa que intentaba suavizar la tensión que ya flotaba en el aire. Carmen no respondió. Sus manos temblaban mientras limpiaba el mostrador con más fuerza de la necesaria. Había oído rumores sobre esas mujeres, que venían a su cafetería, desafiando las normas no escritas de su mundo. Para Carmen, criada en un barrio donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos, aquello era una afrenta. Sin pensarlo, se acercó a la mesa, su voz cortante como el filo de una navaja. «Aquí no permitimos ese tipo de cosas», dijo señalando sus manos entrelazadas. «Esto es un lugar decente». Lucía alzó una ceja, su rostro una mezcla de incredulidad y desafío. «Disculpa», respondió con una calma que ocultaba la tormenta en su interior. «No me hagas repetirlo», espetó Carmen, su rostro enrojecido. «Si quieren seguir con eso, váyanse». El silencio se apoderó de la cafetería. Los clientes dejaron de hablar, las tazas se detuvieron a medio camino. Elena apretó la mano de Lucía, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y determinación. Lucía, sin embargo, no se inmutó. Se levantó lentamente, su presencia imponente, y dio un paso hacia Carmen. «Creo que no entiendes con quién estás hablando», dijo Lucía, su voz baja pero cargada de autoridad. Carmen soltó una risa amarga. «No me importa quién seas. Aquí mando yo». Y entonces, en un impulso que nadie vio venir, Carmen alzó la mano y abofeteó a Lucía. El sonido resonó como un trueno. Los clientes jadearon y Elena se puso de pie, su silla cayendo al suelo. Lucía, con la mejilla ardiendo, no retrocedió. Sus ojos se clavaron en Carmen, y en ese momento, todos sintieron que algo grande, algo imparable, estaba a punto de suceder. «No tienes idea de lo que has hecho», murmuró Lucía, con una calma que erizó la piel de todos los presentes. La vida de Lucía no siempre había sido un torbellino de poder y confianza. 10 años atrás, era solo una joven de un pueblo pequeño en las afueras de Sevilla, donde los rumores viajaban más rápido que el viento. Había crecido bajo la sombra de un padre estricto, un hombre que veía el amor como una transacción y la felicidad como un lujo. Lucía aprendió pronto a esconder sus sentimientos, especialmente aquellos que no encajaban con las expectativas de su entorno. Pero en su interior ardía una chispa, una determinación feroz de construir algo propio. A los 20 años, con poco más que un sueño y una voluntad de acero, Lucía fundó El Azahar. Lo que comenzó como una pequeña cafetería en un rincón olvidado de Sevilla se convirtió en una cadena que conquistó España.
Su éxito no fue solo financiero, era un símbolo de su libertad, de su negativa a ser encadenada por las normas de una sociedad que no la entendía. Pero el precio fue alto: soledad, noches sin dormir, y un corazón que hasta conocer a Elena, había olvidado cómo latir. Elena, por su parte, era un espíritu libre. Nacida en Cádiz, había crecido entre las olas del mar y las canciones de su madre, una cantaora de flamenco que le enseñó a vivir sin miedo. A los 28 años, Elena era fotógrafa, capturando la belleza cruda de la vida en cada rincón de Andalucía. Pero su vida no estaba exenta de dolor. Había perdido a su madre joven, y el peso de su ausencia la seguía como una sombra. Cuando conoció a Lucía en un festival de fotografía en Sevilla, algo en ella despertó. Por primera vez sintió que alguien veía no solo su luz, sino también sus cicatrices. La bofetada de Carmen no fue solo un acto de violencia, fue un recordatorio brutal de que incluso en una ciudad tan vibrante como Sevilla, el amor entre dos mujeres aún podía ser un campo de batalla. Pero Lucía no era de las que se rendían. Mientras los clientes murmuraban y Elena intentaba calmarla, Lucía tomó una decisión: no solo defendería su amor, sino que demostraría que el poder verdadero no reside en la fuerza, sino en la verdad. Elena, vámonos, dijo Lucía, su voz firme pero suave. Tomó la mano de Elena y salió de la cafetería, dejando a Carmen temblando bajo el peso de su propia rabia. Pero esto no era el fin. Era solo el comienzo. En los días siguientes, la noticia de lo sucedido en el Azahar se extendió como el fuego. Los clientes habituales, muchos de ellos leales a la cadena por años, comenzaron a hablar. Algunos defendían a Carmen, argumentando que solo protegía la moral del lugar. Otros, especialmente los más jóvenes, veían en Lucía y Elena un símbolo de resistencia. Las redes sociales ardían con hashtags como Justicia para Lucía, y la cafetería, antes un refugio de calma, se convirtió en el epicentro de una tormenta. Lucía, sin embargo, no estaba interesada en la venganza. Sentada en su apartamento en el barrio de Triana, con vistas al río Guadalquivir, planeaba su próximo movimiento. Elena, a su lado, trazaba círculos en su palma con el pulgar, un gesto que siempre la calmaba. No dejes que esto te consuma, dijo Elena, su voz un susurro cálido. Eres más grande que esa bofetada. Lucía sonrió, pero sus ojos estaban llenos de determinación. No es solo por mí, Elena. Es por todas las personas que han sentido que no encajan. Por nosotras. Esa noche, mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, Lucía escribió un correo electrónico. No era un mensaje de ira, sino una invitación. Quería que Carmen entendiera, no solo quién era ella, sino porque su amor no era algo que debía ser castigado. Pero primero necesitaba que Carmen enfrentara las consecuencias de sus acciones, no por crueldad, sino por justicia. Al día siguiente, Carmen recibió una citación. No era una demanda ni un despido. Era una reunión, en la sede central de la cadena El Azahar, con la mismísima dueña. Carmen, confundida y a la defensiva, no tenía idea de lo que le esperaba. Pero en el fondo, algo en ella comenzaba a dudar. ¿Y si había cometido un error? La sede central de El Azahar estaba ubicada en un edificio moderno en el corazón financiero de Sevilla, con ventanales que reflejaban el sol de la mañana como si quisieran desafiar al cielo. Carmen entró con el corazón en un puño, sus manos sudando mientras apretaba el asa de su bolso. No sabía qué esperar, pero la palabra dueña resonaba en su mente como una campana rota. ¿Quién era esa mujer a la que había abofeteado? ¿Por qué la habían citado aquí, en un lugar que parecía sacado de una revista de arquitectura? El vestíbulo era un contraste con la cafetería de la Plaza Nueva, suelos de mármol pulido, paredes decoradas con fotos en blanco y negro de las cafeterías de la cadena en toda España, y un aire de sofisticación que hizo que Carmen se sintiera fuera de lugar. Una recepcionista joven con una sonrisa amable la guió hacia una sala de reuniones en el último piso. Cuando la puerta se abrió, Carmen vio a Lucía, sentada al final de una larga mesa de madera. A su lado estaba Elena,
con una cámara colgada al cuello como si estuviera lista para capturar cada instante de lo que estaba por venir. «Pasa, Carmen», dijo Lucía, su voz calmada pero cargada de una autoridad que hizo que Carmen se estremeciera. Carmen se sentó, rígida, evitando los ojos de ambas mujeres. Había preparado un discurso defensivo, una lista de razones por las que había actuado como lo hizo. Pero ahora, bajo la mirada penetrante de Lucía, esas palabras se deshacían como azúcar en el agua. «No estoy aquí para despedirte», comenzó Lucía, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Pero necesito que entiendas algo. Lo que hiciste no fue solo un error. Fue un ataque. No solo a mí, sino a lo que represento, a lo que somos». Carmen abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó hacia ella. «¿Alguna vez has sentido que el mundo te rechaza por ser quien eres?», preguntó Elena, su voz suave pero firme. «Porque nosotras sí. Todos los días». Carmen bajó la mirada. Por primera vez sintió una punzada de algo que no podía identificar. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Había crecido en un mundo donde las reglas eran claras, donde el amor entre dos mujeres era algo que se susurraba, no se celebraba. Pero ahora, frente a Lucía y Elena, esas reglas comenzaban a tambalearse. Lucía se levantó y caminó hacia una ventana que daba al río Guadalquivir. «Esta cadena, El Azahar, no es solo un negocio. Es mi vida. La construí desde cero contra todo pronóstico. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, destruya lo que significa». Carmen tragó saliva. «¿Por qué no me despides?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque creo en las segundas oportunidades», respondió Lucía, girándose para mirarla. «Pero primero, tienes que entender. Quiero que vengas conmigo y con Elena. Quiero que veas quiénes somos, no solo lo que piensas que somos». La invitación de Lucía no era un simple gesto de buena voluntad. Era un desafío. Durante los días siguientes, Carmen se encontró acompañando a Lucía y Elena en un recorrido por Sevilla que no se parecía en nada a la ciudad que ella conocía. La primera parada fue un pequeño bar en el barrio de Alameda, donde un grupo de artistas y activistas se reunían para hablar de libertad, amor y resistencia. Carmen, al principio incómoda, escuchó historias de personas que habían enfrentado el rechazo por ser quienes eran. Una mujer trans habló de cómo había perdido a su familia, pero había encontrado una nueva en la comunidad. Un hombre gay compartió cómo había luchado por ser aceptado en su trabajo. Cada palabra era como un martillo golpeando las creencias de Carmen. Elena, siempre con su cámara, capturaba los rostros, las risas, los abrazos. «Esto es lo que quiero mostrar al mundo», le dijo a Carmen en un momento. «La belleza de ser auténtico incluso cuando duele». Lucía, por su parte, observaba a Carmen con atención. No era su intención humillarla, sino abrirle los ojos. Sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero también sabía que Carmen, en el fondo, no era una mala persona. Solo estaba atrapada en un mundo que le había enseñado a temer lo diferente. Una noche, mientras caminaban por las calles empedradas de Santa Cruz, Carmen rompió el silencio. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «Podrías haberme echado y ya está». Lucía se detuvo bajo una farola, su rostro iluminado por un resplandor cálido. «Porque alguien me dio una oportunidad una vez. Mi madre. Ella fue la única que creyó en mí cuando todos los demás me dieron la espalda. Quiero devolver eso, aunque sea a mi manera». Carmen no respondió, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. No era aceptación, no todavía, pero era el comienzo de una grieta en la armadura que había llevado toda su vida. Mientras tanto, la controversia en torno a El Azahar no se apagaba. Las redes sociales seguían divididas, y algunos clientes comenzaron a boicotear la cafetería,
mientras que otros llegaban en masa para apoyar a Lucía y Elena. La prensa local se hizo eco de la historia, y pronto el Azahar estaba en boca de todos, no solo en Sevilla, sino en toda España. Lucía, sin embargo, se mantenía enfocada. No quería que su cadena se convirtiera en un campo de batalla político. Quería que fuera un lugar donde todos, sin importar quiénes fueran, se sintieran bienvenidos. Pero sabía que para lograrlo, necesitaba hacer más que ganar una discusión. Necesitaba cambiar corazones. Elena, por su parte, estaba trabajando en un proyecto propio. Había comenzado a recopilar fotos y testimonios de personas de la comunidad LGBT en Sevilla, con la idea de montar una exposición en una de las cafeterías de El Azahar. Quería que las imágenes hablaran por sí solas, que mostraran la humanidad detrás de las etiquetas. Una tarde, mientras revisaban las fotos en el apartamento de Lucía, Elena se detuvo en una imagen, una pareja de mujeres mayores, tomadas de la mano en un parque. «Esto es lo que quiero para nosotras», dijo, su voz temblando de emoción. «Que algún día podamos caminar sin miedo, sin que nadie nos juzgue». Lucía la abrazó, sintiendo el peso de esas palabras. «Lo haremos, Elena. Te lo prometo». Pero el camino hacia ese futuro no sería fácil. Mientras planeaban la exposición, un nuevo problema surgió. Alguien había filtrado información sobre la reunión de Lucía con Carmen, y los rumores de que la dueña de El Azahar estaba perdonando a la encargada desataron una nueva ola de críticas. Algunos acusaban a Lucía de ser demasiado blanda, otros de aprovecharse de la situación para ganar publicidad. Lucía sabía que no podía complacer a todos. Pero también sabía que no estaba haciendo esto por ellos. Lo hacía por ella, por Elena, y por todas las personas que alguna vez se habían sentido invisibles. El verano sevillano no daba tregua, y el calor parecía amplificar las tensiones en la ciudad. La cafetería El Azahar en la Plaza Nueva se había convertido en un símbolo, pero no del tipo que Lucía había imaginado cuando fundó la cadena. Las protestas fuera del local eran cada vez más frecuentes. Un grupo de manifestantes, encabezados por un hombre mayor con una pancarta que rezaba valores tradicionales, gritaba consignas contra la decadencia, que, según ellos, representaban Lucía y Elena. Al otro lado de la calle, un grupo más joven, con banderas arcoíris, respondía con cánticos de apoyo. La policía vigilaba desde la distancia, y los transeúntes tomaban fotos, convirtiendo la escena en un circo mediático. Lucía observaba desde una ventana en el segundo piso de la cafetería, su rostro tenso. Elena estaba a su lado con una mano en su hombro. «No puedes controlar lo que piensan, Lucía», dijo intentando calmarla. «Pero puedes controlar lo que haces». «Tengo miedo de que esto destruya todo lo que hemos construido», admitió Lucía, su voz quebrándose por primera vez en mucho tiempo. Elena la miró con ternura. «No lo hará. Porque no estás sola en esto». Mientras tanto, Carmen estaba en la cocina de la cafetería, preparando pedidos con movimientos mecánicos. Desde la reunión con Lucía, algo en ella había cambiado. No era una transformación milagrosa, seguía sintiendo el peso de sus prejuicios, pero las palabras de Elena y las historias que había escuchado en Alameda resonaban en su mente. Cada vez que miraba a los manifestantes fuera, sentía una punzada de culpa. ¿Y si ella había contribuido a este caos? Una mañana, mientras limpiaba el mostrador, Carmen oyó una conversación entre dos empleadas jóvenes, Ana y Sofía, que trabajaban en el turno de la tarde. «No entiendo por qué la gente se enoja tanto», dijo Ana, una chica de 22 años con el cabello teñido de azul. «Es solo amor». «¿Qué tiene de malo?». Sofía, un poco mayor, suspiró. «No es el amor, Ana. Es el cambio. La gente le tiene miedo a lo que no entiende». Carmen se detuvo con el trapo en la mano. Por un momento se vio reflejada en esas palabras. Ella también había tenido miedo. Miedo de lo que no entendía, de lo que desafiaba todo lo que le habían enseñado. Pero ahora, ese miedo comenzaba a transformarse en curiosidad.
Esa tarde Lucía convocó a todo el personal de El Azahar para una reunión. La tensión en el aire era palpable, muchos empleados temían que la controversia afectara sus trabajos. Lucía, con Elena a su lado, se paró frente a ellos, su presencia tan imponente como siempre. No voy a mentirles, comenzó. Estamos en una tormenta. Pero esta cafetería, esta cadena, no se trata solo de café. Se trata de comunidad. De dar un espacio a todos, sin importar quiénes sean. Y eso incluye a nosotras. Miró a Elena, que le sonrió con orgullo. Luego Lucía anunció su plan. La exposición de Elena se llevaría a cabo en todas las cafeterías de la cadena, no solo en Sevilla. Sería una celebración de la diversidad, con fotos y testimonios de personas de la comunidad LGBT y sus aliados. Pero también había algo más. Lucía quería que Carmen, como encargada, liderara la organización en la Plaza Nueva. ¿Yo? Preguntó Carmen, incrédula, cuando Lucía se lo comunicó en privado después de la reunión. Sé que no es fácil para ti, dijo Lucía. Pero creo que eres capaz de más de lo que piensas. Quiero que lo hagas no porque te lo ordene, sino porque quiero que formes parte de esto. Carmen no respondió de inmediato. Su mente era un torbellino de emociones, miedo, duda, pero también una chispa de algo nuevo. Aceptó, no porque estuviera convencida, sino porque sentía que le debía algo a Lucía, algo que aún no podía nombrar. La preparación de la exposición fue un desafío. Carmen, que nunca había trabajado en algo tan lejos de su zona de confort, se encontró coordinando con artistas, fotógrafos y activistas. Elena la guiaba con paciencia, explicándole el significado detrás de cada foto, cada historia. Una imagen en particular la impactó. Una mujer de unos 50 años, con el rostro surcado por arrugas, sonriendo junto a su pareja en una playa de Cádiz. La nota al pie de la foto decía: amar es mi derecho, no mi delito. Carmen no pudo evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera tenido el valor de cuestionar sus creencias antes. Había crecido en un entorno donde el amor era un contrato, no un sentimiento. Su matrimonio, que había terminado años atrás, fue más una obligación que una elección. Ver a Lucía y Elena juntas, con una conexión tan pura y poderosa, la hacía cuestionarse todo. Una noche, mientras organizaban las fotos en la cafetería ya cerrada, Elena se acercó a Carmen. Sé que esto es difícil para ti, dijo. Pero gracias por intentarlo. Carmen bajó la mirada, incómoda. No sé si estoy haciendo esto por ustedes o por mí, admitió. Elena sonrió. Eso ya es un comienzo. Mientras tanto, Lucía enfrentaba sus propios demonios. La presión de la prensa y las protestas comenzaba a pasarle factura. Una noche, mientras estaba sola en su apartamento, recibió una llamada de su padre. No habían hablado en años, desde que él la echó de casa al enterarse de su orientación. Su voz, fría y distante, la golpeó como un eco del pasado. No entiendo por qué te haces esto, Lucía, dijo. Podrías tener una vida normal. ¿Normal? Respondió ella, con la voz temblando de rabia. Mi vida es más que tus prejuicios, papá. Y no voy a esconderme para hacerte sentir mejor. Colgó con lágrimas en los ojos. Pero en lugar de derrumbarse, tomó su chaqueta y salió al encuentro de Elena. Necesitaba recordarse por qué estaba luchando. La exposición estaba programada para el fin de semana, y Sevilla parecía contener el aliento. Las calles alrededor de El Azahar estaban llenas de curiosos, periodistas y manifestantes de ambos bandos. Lucía, Elena y Carmen trabajaban sin descanso para ultimar los detalles. Las paredes de la cafetería, normalmente decoradas con azulejos sevillanos y fotos vintage, ahora estaban cubiertas de retratos vibrantes, parejas de mujeres riendo, hombres abrazándose, personas trans compartiendo sus historias de resiliencia. Cada imagen era un grito de humanidad, un desafío a los prejuicios que aún pesaban sobre la ciudad.
Carmen, que al principio se había sentido como una extraña en este mundo, comenzaba a encontrar un ritmo. Había hablado con algunos de los retratados, y sus historias la habían tocado de una manera que no esperaba. Una joven, Marta, de 25 años, le contó cómo había sido rechazada por su familia tras declararse lesbiana. Sin embargo, su sonrisa al hablar de su pareja actual era tan genuina que Carmen sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que ella había sentido esa libertad? La noche antes de la exposición, Lucía y Elena se quedaron hasta tarde en la cafetería, colgando las últimas fotos. El ambiente estaba cargado de una mezcla de nervios y emoción. Elena, con las manos manchadas de pintura, se acercó a Lucía y la besó suavemente en la frente. «Esto va a ser grande», dijo, sus ojos brillando bajo la luz tenue. Lucía asintió, pero su mente estaba en otra parte. La llamada de su padre seguía resonando en su cabeza, y aunque no quería admitirlo, le dolía. Había construido un imperio, pero aún sentía el vacío de no ser aceptada por las personas que más deberían haberla amado. «Elena, ¿y si todo esto no es suficiente?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena tomó sus manos y las apretó con fuerza. «Es suficiente porque es nuestro. Porque estamos diciendo la verdad. Y eso siempre importa». Carmen, que estaba en la cocina organizando el catering para el evento, las escuchó desde la distancia. Por primera vez, no sintió rechazo al verlas juntas. En cambio, sintió algo que no podía explicar, una mezcla de admiración y arrepentimiento. Decidió acercarse. «Lucía», comenzó titubeante. «Quiero disculparme. No solo por lo que hice, sino por lo que pensé. No lo entendía. Todavía no lo entiendo todo, pero estoy intentando». Lucía la miró, sorprendida. Había esperado resistencia, no vulnerabilidad. «Gracias, Carmen», dijo simplemente. «Eso significa más de lo que crees». El día de la exposición llegó como una ola. La cafetería estaba abarrotada, con clientes, artistas y curiosos llenando cada rincón. Las fotos de Elena brillaban bajo las luces cuidadosamente colocadas, y los testimonios escritos a mano al pie de cada imagen contaban historias de amor, pérdida y esperanza. Los medios estaban presentes, grabando cada momento, mientras los manifestantes fuera seguían gritando, aunque su voz parecía más débil frente al bullicio del evento. Lucía dio un breve discurso para abrir la exposición, su voz resonando con una fuerza que acalló incluso a los más escépticos. Habló de su sueño de hacer de El Azahar un lugar para todos, un refugio donde nadie tuviera que esconderse. Elena, a su lado, sostenía su mano, su presencia un ancla en medio de la tormenta. Carmen, por su parte, se movía entre la multitud, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero sus ojos seguían volviendo a las fotos, a las historias. En un momento se detuvo frente a una imagen de dos mujeres bailando en un festival de flamenco, sus rostros iluminados por la alegría. Algo en su interior se rompió, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez sintió que podía dejar ir una parte de sí misma que la había mantenido encadenada. Pero no todo fue perfecto. Hacia el final del evento, un grupo de manifestantes logró entrar a la cafetería, liderados por el mismo hombre mayor que había estado protestando días antes. Gritaban consignas exigiendo que se retiraran las fotos. La tensión se disparó y los clientes comenzaron a murmurar, algunos con miedo, otros con indignación. Lucía se puso frente al grupo, su postura firme. «Esto es mi casa», dijo, su voz cortando el aire. «Y aquí todos son bienvenidos, menos el odio». El hombre con el rostro enrojecido dio un paso hacia ella. «Esto es una vergüenza para Sevilla», espetó. Antes de que Lucía pudiera responder, Carmen se interpuso. «No», dijo, su voz temblando pero decidida. «La vergüenza es rechazar a alguien por amar. He estado equivocada toda mi vida, pero no voy a seguir así». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Los manifestantes, desconcertados, comenzaron a retroceder. Los clientes aplaudieron, y Elena tomó la mano de Lucía, sus ojos llenos de orgullo. Esa noche, mientras la cafetería se vaciaba, Lucía, Elena y Carmen se sentaron juntas, agotadas pero unidas por algo nuevo. La exposición había sido un éxito, no solo por la asistencia, sino por el cambio que había comenzado a gestarse en los corazones de quienes la presenciaron. Tras la exposición, el Azahar no volvió a ser el mismo. La cafetería de la Plaza Nueva se convirtió en un punto de referencia para la comunidad LGBT en Sevilla, un lugar donde las personas podían ser ellas mismas sin temor. Las fotos de Elena permanecieron en las paredes, y cada semana se añadían nuevas historias, nuevos rostros. Los clientes habituales regresaron, y muchos nuevos llegaron, atraídos por la historia de resistencia que ahora definía la cadena. Carmen, que había temido perder su trabajo, encontró un nuevo propósito. Lucía no solo la mantuvo como encargada, sino que le dio un rol más activo en la organización de eventos comunitarios. Carmen comenzó a asistir a reuniones de colectivos locales, escuchando y aprendiendo. No era un proceso fácil, a veces las viejas ideas resurgían, pero cada vez que dudaba, recordaba las palabras de Lucía: el cambio comienza cuando decides mirar. Lucía y Elena, mientras tanto, enfrentaban su propio camino. La exposición las había unido aún más, pero también había expuesto su relación al escrutinio público. Cada mirada, cada comentario en las redes, era un recordatorio de que su amor, aunque hermoso, seguía siendo un acto de valentía. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Elena se detuvo y miró a Lucía. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa traviesa. Creo que deberíamos hacer algo loco. Lucía alzó una ceja. ¿Más loco que enfrentarnos a una ciudad entera? Elena rió. Quiero que nos casemos. Aquí, en Sevilla. En el Azahar. La idea era audaz, pero encajaba perfectamente con ellas. Lucía, que rara vez se dejaba llevar por impulsos, sintió que su corazón se aceleraba. Hagámoslo, respondió, y sellaron la promesa con un beso bajo las luces del río. La planificación de la boda fue un torbellino. Lucía y Elena querían que fuera un evento abierto, una celebración no solo de su amor, sino de la comunidad que las había apoyado. Invitaron a todos los que habían participado en la exposición, a los empleados de El Azahar, y sorprendentemente a Carmen. La cafetería se transformó, mesas decoradas con flores de azahar, luces suaves, y un escenario donde un grupo de flamenco tocaría en honor a la pareja. Carmen, al principio abrumada por la invitación, decidió asistir. No solo eso, sino que se ofreció a coordinar el catering, poniendo todo su esfuerzo en hacer que el día fuera perfecto. Era su manera de redimirse, de demostrar que su cambio era real. El día de la boda, Sevilla parecía vibrar con una energía especial. La cafetería estaba llena de risas, música y colores. Lucía, vestida con un traje blanco sencillo pero elegante, caminaba hacia el altar improvisado donde Elena la esperaba, con un vestido que combinaba encaje tradicional andaluz con un toque moderno. Cuando sus manos se encontraron, el mundo entero pareció desvanecerse. Carmen, desde un rincón, observaba con lágrimas en los ojos. No era la misma mujer que había alzado la mano contra Lucía meses atrás. Había aprendido a ver el amor, no como una amenaza, sino como una fuerza que podía transformar vidas, incluida la suya. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Lucía y Elena intercambiaron votos que hablaban de resistencia, de esperanza, y de un amor que había sobrevivido a las tormentas. Cuando se besaron, la cafetería estalló en aplausos, y hasta los transeúntes fuera se detuvieron para unirse a la celebración. Pero incluso en los momentos de felicidad, las sombras del pasado persistían. Un grupo de detractores, incapaces de aceptar el cambio, intentó interrumpir la boda con pancartas y gritos. Sin embargo, esta vez, no estaban solos. Los clientes, los artistas y hasta algunos vecinos del barrio se unieron para formar una barrera humana,
protegiendo la cafetería y el amor que se celebraba dentro. Carmen, en un acto de valentía que nunca pensó que tendría, salió a enfrentar a los manifestantes. «Esto es amor», dijo, su voz firme. «Y si no pueden aceptarlo, váyanse. Esta ciudad es de todos». Sus palabras, aunque simples, tuvieron un impacto. Los manifestantes, superados en número y en espíritu, se dispersaron. Por primera vez Carmen sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma. Esa noche, mientras la fiesta continuaba, Lucía y Elena se escaparon un momento al balcón de la cafetería. Bajo el cielo estrellado de Sevilla, se abrazaron, sabiendo que habían ganado mucho más que una boda. Habían ganado un futuro. La boda marcó un antes y un después para el Azahar. La cadena, que ya era conocida por su calidad, ahora era un símbolo de inclusión y resistencia. Las cafeterías en todo el país comenzaron a replicar la exposición de Elena, y las historias de la comunidad LGBT encontraron un espacio permanente en las paredes de cada local. Los medios internacionales se hicieron eco de la historia, y Lucía, que siempre había preferido mantenerse en las sombras, se convirtió en una figura pública, una voz para aquellos que no tenían una. Pero la fama trajo nuevos desafíos. Las críticas no desaparecieron, algunos sectores conservadores continuaron atacando a Lucía, acusándola de usar su orientación como una estrategia de marketing. Otros, dentro de la propia comunidad LGBT, cuestionaban si su enfoque era demasiado comercial, temiendo que la lucha se diluyera en un espectáculo. Lucía escuchaba, reflexionaba, pero no se dejaba consumir por las opiniones. Sabía que su misión iba más allá de complacer a todos. Elena, por su parte, encontró en la fotografía una forma de seguir luchando. Su exposición se convirtió en un proyecto itinerante, viajando por España y más allá, llevando las historias de personas como ellas a ciudades donde aún reinaba el silencio. Cada foto era un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, merecía ser visto. Carmen, mientras tanto, seguía su propio camino de transformación. Había comenzado a asistir a talleres sobre diversidad, no solo para entender mejor a la comunidad LGBT, sino para comprenderse a sí misma. En una de esas sesiones, conoció a Inés, una mujer de 40 años que dirigía un colectivo local. Inés, con su risa fácil y su franqueza, desafió a Carmen a mirar más allá de sus miedos. Por primera vez, Carmen se permitió imaginar una vida donde no estuviera definida por las expectativas de los demás. Una tarde, mientras trabajaban juntas en un nuevo evento para el Azahar, Inés le preguntó: ¿qué quieres tú, Carmen? No lo que te enseñaron a querer, sino lo que realmente deseas. Carmen se quedó en silencio, sin saber cómo responder. Pero esa pregunta se convirtió en un faro, guiándola hacia un futuro que aún estaba descubriendo. Lucía y Elena, ahora casadas, enfrentaban la vida con una nueva fuerza. Su apartamento en Triana se convirtió en un refugio, lleno de fotos, libros y recuerdos de su viaje juntas. Pero también era un lugar de planificación. Querían llevar el Azahar más allá, no solo como una cadena de cafeterías, sino como un movimiento. Soñaban con abrir espacios en comunidades rurales, donde la aceptación aún era un sueño lejano. Una noche, mientras revisaban planos para una nueva cafetería en un pueblo de Extremadura, recibieron una visita inesperada. Era el padre de Lucía. No habían hablado desde aquella llamada tensa, y su presencia en la puerta fue como un golpe al corazón. «No sé si estoy listo para entenderte», dijo él con la voz quebrada. «Pero no quiero perderte». Lucía, con lágrimas en los ojos, lo invitó a pasar. No fue una reconciliación perfecta, pero fue un comienzo. Elena, siempre la más optimista, vio en ese momento una chispa de esperanza. «El cambio lleva tiempo», le susurró a Lucía más tarde. «Pero siempre empieza con un paso». Carmen, inspirada por Lucía y Elena, decidió dar su propio paso. Renunció a su puesto como encargada, no por miedo, sino porque quería explorar quién era fuera de las paredes de El Azahar.
Con el apoyo de Inés, comenzó a trabajar como voluntaria en un centro comunitario, ayudando a jóvenes que, como ella en el pasado, luchaban con sus identidades y sus miedos. Una tarde, mientras organizaba un taller, recibió un mensaje de Lucía, una invitación para asistir a la inauguración de la nueva cafetería en Extremadura. Carmen no dudó en aceptar. Cuando llegó, encontró a Lucía y Elena radiantes, rodeadas de vecinos del pueblo que, aunque al principio recelosos, comenzaban a abrir sus corazones. La cafetería, decorada con las fotos de Elena, era un faro de esperanza en un lugar donde la diversidad apenas empezaba a encontrar su voz. Carmen, al ver a las personas reunidas, sintió que había encontrado su lugar. No era perfecta, no estaba libre de dudas, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. La apertura de la cafetería en Extremadura fue un éxito inesperado. El pequeño pueblo, acostumbrado al silencio y la rutina, se llenó de vida con la llegada de El Azahar. Los vecinos, al principio curiosos por la novedad, pronto se dejaron conquistar por el aroma del café y la calidez de las historias que decoraban las paredes. Lucía y Elena, con su carisma y autenticidad, lograron lo que parecía imposible, convertir un lugar desconocido en un hogar para todos. Carmen, que asistió como invitada, no podía creer lo que veía. Había pasado de ser una mujer atrapada en sus prejuicios a ser testigo de un cambio que ella misma había ayudado a gestar. Durante la inauguración, se acercó a Lucía y Elena, con una timidez que contrastaba con su antiguo carácter autoritario. «Nunca pensé que estaría aquí celebrando esto», dijo con una sonrisa nerviosa. «Gracias por no rendiros conmigo». Lucía le puso una mano en el hombro. «Todos merecemos una oportunidad, Carmen. Lo que importa es lo que haces con ella». Elena, con su cámara en la mano, capturó el momento: 3 mujeres, unidas por un viaje de transformación, bajo el cielo despejado de Extremadura. Esa foto se convirtió en una de las más emblemáticas de la exposición, un símbolo de que el cambio, aunque doloroso, era posible. De vuelta en Sevilla, El Azahar seguía creciendo. La cadena se expandió a otras ciudades, cada una con su propia versión de la exposición de Elena. Lucía, ahora una figura reconocida, comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre diversidad y emprendimiento. Aunque al principio dudaba, Elena la convenció de que su voz podía inspirar a otros. «No se trata de ser perfecta», le dijo. «Se trata de ser real». Lucía tomó esas palabras a pecho. En cada charla hablaba no solo de su éxito, sino de sus luchas, el rechazo de su familia, la soledad de sus primeros años, y la fuerza que encontró en el amor de Elena. Sus discursos resonaban con personas de todo el mundo, desde jóvenes que buscaban su lugar hasta empresarios que veían en El Azahar un modelo de negocio con alma. Carmen, mientras tanto, seguía su camino en el centro comunitario. Con el tiempo se convirtió en una líder, ayudando a otros a enfrentar sus propios prejuicios. Inés, su amiga y mentora, se convirtió en algo más, una compañera en un viaje que Carmen nunca había imaginado. No se definía con etiquetas, pero por primera vez sentía que vivía para sí misma. Una noche, mientras compartían una cena en el barrio de Santa Cruz, Inés le tomó la mano. «¿Sabes?», dijo. «Creo que estás lista para escribir tu propia historia». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Creo que ya he empezado». En los meses siguientes, Lucía y Elena enfrentaron nuevos retos. La expansión de El Azahar requería más tiempo y energía, y aunque su amor era sólido, la presión comenzaba a notarse. Una noche, después de una larga jornada, discutieron por primera vez en mucho tiempo. No era sobre algo importante, solo el cansancio acumulado, pero fue un recordatorio de que incluso el amor más fuerte necesitaba cuidado. Se sentaron juntas con una botella de vino y el murmullo del río Guadalquivir de fondo, y hablaron. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de lo que querían para el futuro. Y en ese momento, renovaron su compromiso, no solo como pareja, sino como aliadas en un mundo que aún tenía mucho que aprender.
La cafetería de la Plaza Nueva, donde todo había comenzado, seguía siendo su hogar. Cada vez que entraban, recordaban la bofetada que lo cambió todo, no con rencor, sino con gratitud. Porque ese momento, aunque doloroso, las había llevado a donde estaban ahora. Un año después, Sevilla parecía haber abrazado a El Azahar como algo más que una cafetería. Era un símbolo de cambio, un lugar donde las historias de amor y resistencia se entrelazaban con el aroma del café. Lucía y Elena, ahora más unidas que nunca, continuaban su misión, llevando la cadena a nuevos horizontes. Habían abierto cafeterías en Portugal y planeaban llegar a América Latina, con la misma filosofía, un espacio para todos sin excepciones. Carmen, por su parte, había encontrado su lugar en el mundo. Seguía trabajando en el centro comunitario, pero también había comenzado a escribir. Sus textos, al principio tímidos, se convirtieron en un blog donde compartía su viaje, desde sus prejuicios hasta su transformación. Sus palabras, crudas y honestas, resonaban con personas que, como ella, estaban aprendiendo a desaprender. Una tarde, mientras visitaba El Azahar en la Plaza Nueva, Carmen se encontró con Lucía y Elena. Las tres se sentaron juntas, como lo habían hecho tantas veces antes, pero ahora con una calma que no existía al principio. Hablaron de todo y de nada, del calor sevillano, de los planes para la próxima exposición de la vida. Nunca te lo dije, comenzó Carmen, mirando a Lucía. Pero lo que hiciste por mí me salvó. No solo de mi trabajo, sino de mí misma. Lucía sonrió con esa mezcla de fuerza y suavidad que la definía. No fui yo, Carmen. Fuiste tú. Solo necesitabas una chispa. Elena, siempre con su cámara, capturó el momento, tres mujeres, tres historias, unidas por un instante que había cambiado sus vidas. Esa foto colgada en la pared de la cafetería, se convirtió en un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, tiene el poder de transformar. El legado de El Azahar trascendió las cafeterías. Las historias de Lucía, Elena y Carmen inspiraron a otros a alzar sus voces, a desafiar las normas, a construir espacios donde todos pudieran ser libres. En un mundo que a menudo dividía, ellas demostraron que la empatía y el coraje podían unir. Lucía y Elena, sentadas en su balcón en Triana, miraban el río Guadalquivir bajo las estrellas. Habían enfrentado tormentas, pero habían salido más fuertes. Su amor, que comenzó como un desafío, se había convertido en un faro para otros. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Lucía. No sé si lo logramos todo, respondió Lucía con una sonrisa. Pero lo intentamos. Y eso es suficiente. Bajo el cielo de Sevilla, con el murmullo del río y el eco de sus promesas, supieron que su historia, como El Azahar, seguiría floreciendo.